En enero de 1991, México no solo estaba viendo las noticias, estaba viviendo una pesadilla colectiva frente al televisor por culpa de un reporte que cruzó la línea entre la información y el delirio. Una corresponsal, un micrófono abierto y un grito que sentenció su carrera para siempre. Esto es Crónicas del Poder. El contexto era la Guerra del Golfo. El mundo observaba con el aliento contenido la operación Tormenta del Desierto. Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, había comenzado a lanzar misiles Scud contra Israel, intentando romper la coalición internacional. En México, el referente informativo era Jacobo Zabludovsky, quien desde el estudio de Televisa mantenía contacto permanente con sus corresponsales. Entre ellos estaba Erika Wexler, una periodista con años de experiencia en la región. Pero la noche del 17 de enero, la presión y el miedo se apoderaron de la transmisión. En una llamada telefónica que quedó grabada en la memoria colectiva, Wexler comenzó a describir una explosión con una desesperación que descolocó incluso al experimentado Jacobo. «Es nuclear, Jacobo, nuclear», gritaba ella desde Tel Aviv. La audiencia mexicana entró en shock. En una época sin redes sociales, la televisión era la verdad absoluta. La idea de que el conflicto hubiera escalado a un nivel atómico sugería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El pánico fue real. Hubo personas que salieron a las calles, llamadas desesperadas a las redacciones y un sentimiento de fin del mundo que se extendió por todo el país en cuestión de minutos. ¿Pero qué estaba pasando realmente? El misil Scud que Erika escuchó había impactado en una zona residencial, causando daños materiales significativos y heridos, pero era una carga convencional. No había hongo nuclear, no había radiación, no había un ataque atómico. La corresponsal, sumergida en la llamada niebla de la guerra y posiblemente afectada por una crisis nerviosa, confundió el impacto y el estruendo con el escenario más catastrófico imaginable. ¿Por qué una periodista experimentada cometió un error de tal magnitud? Algunos analistas sugieren que fue el deseo de tener la primicia definitiva. Otros que la amenaza real de armas químicas y biológicas que Saddam había prometido usar nubló su juicio profesional. Sin embargo, Wexler no solo informó, sino que interpretó desde el pánico, rompiendo la regla de oro: verificar antes de alarmar. El daño colateral no fue solo el susto nacional. La credibilidad de la cobertura de Televisa se vio comprometida y la figura de Wexler quedó marcada. Jacobo, con su habitual frialdad, tuvo que corregir el rumbo minutos después, pero el fantasma nuclear ya estaba suelto. El desenlace para Erika Wexler fue amargo. Aunque intentó justificar su reporte por el caos del momento, el gremio y el público no perdonaron la falta de rigor. Aquel grito de ¡nuclear! Se convirtió en un estigma. Su presencia en los medios masivos comenzó a desvanecerse. Pasó de ser la corresponsal estrella en el Medio Oriente a una figura olvidada. Por eso es importante verificar fuentes antes de sacar información a la luz. Cuando el poder de informar se confunde con el impulso de asustar, la primera víctima siempre es la verdad.